Hola, muy buenos días, queridos hermanos, hermanas. Sé que he estado un poco de tiempo sin poder compartir con ustedes, pero hoy quiero hacerlo. Y voy a leer un pasaje de la Escritura, quizás sea un poco larguito, pero espero que entendáis por qué lo hago. Se encuentra en el libro de Josué, capítulo 7, el verso 20 y 21, y dice así: Es cierto que he pecado contra el Señor Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ello. Entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa. La plata está también allí, debajo de todo. Es decir, he pecado contra el Señor. Todo me deslumbró. Bueno, el pueblo de Israel acababa de obtener una gran victoria contra Jericó, una victoria en obediencia al Señor, dando la vuelta que hiciesen falta, dando las 7 vueltas últimas, gritando para que el muro cayera, y toda una victoria que venía de parte de Dios por haber sido obediente a Dios. Ahora tenían que ir a conquistar otra ciudad, creo que se llamaba Hai, y el pueblo de Israel dijo que aquello era un pueblo muy pequeño, que no necesitaban que todo el pueblo se desplazara, casi que con un pequeño grupito, pues Dios le iba a dar la victoria. Y resulta que ellos fueron derrotados ante ese pueblo. Y vinieron y lloraron delante de Dios, preguntando cómo había podido ser y pasar esto, hasta que consultando a Dios, Dios les revela eso, que había pecado en medio de Israel. Pecado era la desobediencia, no era tanto el haberse apropiado de esas cosas, sino era sobre todo la desobediencia. Este señor Acán no entregó los tesoros a la casa de Dios, sino que los codició para sí mismo, desobedeciendo los mandatos de Dios y de Josué, siervo del Dios Altísimo. Así que ante tal codicia, llega lo que es la derrota del pueblo de Israel ante ese pequeño pueblo. La respuesta de Dios fue dura con su pueblo. Quedaron a merced de los enemigos y fueron humillados. Y cuando lloraron a Dios y le preguntaron el porqué de estas cosas, Dios pues les dice que ha habido desobediencia y que hay pecado en medio del pueblo. Se busca por dónde está el pecado y este viene a Acán. Y Acán les cuenta todo eso que hemos leído antes. He pecado contra el Señor, apropiándome porque codicié el manto babilónico, etcétera, etcétera. La verdad que él había guardado todo eso y cuando lo descubren fue la familia suya entera. Lo malo es que la familia suya entera pagó por el pecado. ¿Por qué? Porque quizás también fueron deslumbrados por todo aquello que traía Acán.
Pienso algunas veces por qué quería Acán ese manto babilónico, un manto de oro. Yo creo que Dios vio más allá de lo que cualquiera puede ver acerca de esto. Seguramente él esperaba llegar a la tierra prometida y una vez establecido allí, pues sacar el oro, la plata, ser rico, tener un nombre ilustre, tener una posición envidiable y sobre todo vestir ese manto babilónico, ese manto de oro. Tendría riqueza. Ese manto seguramente era de rey o de reyes y sobre todo de oro, podría ser reverenciado y loado por sus pertenencias. No robó por azar, sino que vio al robar cómo podría ser su vida una vez establecido en la tierra prometida. Es decir, lo hizo con prevaricación. Cuando vio el hermoso botín, fue deslumbrado y sus ojos miraron más allá de donde estaba. Vio cómo iba a ser su futuro y el de su familia. No se atrevió a consagrar todo a Dios, pensando que él podría ser un hombre ya rico y sobre todo muy respetado por sus vecinos, incluso por su pueblo o por la ciudad donde él moraría. Él pensó cómo iba a ser su futuro y el de su familia. No esperaba que Dios se iba a mostrar disconforme con lo que hizo. Y el futuro fue eso. Él y su familia, con sus pertenencias, fueron apedreados y quemados. Y así la ira del Señor se aplacó y el pueblo de Israel pudo seguir hacia la victoria. Muchas veces esto es triste y es duro de entender. ¿Por qué apedrear a este hombre? ¿Por qué quemarlo? Pero Dios nos quiere mostrar algo en todo esto que vemos y que leemos y que muchas veces pensamos que es un poco duro. El Señor hizo que se castigara a Acán no solo por haberse apropiado del manto y del resto del botín, no solo porque desobedeció, sino que Dios vio más allá, vio todo lo que Acán pretendía con todo esto. Vestirse como un rey en forma real, con ese manto proveniente de Babilonia, la cual Babilonia era considerada y es considerada ramera, madre de ramera y madre de confusión. Podría Acán haberse convertido en alguien que llevaría al pueblo de Israel a la confusión y a la adoración de personas y de prácticas no provenientes de los mandatos de Dios. Sería rico, una vestimenta digna de un rey. Y ya sabemos que nosotros como humanos fácilmente caemos en práctica idolátrica hacia personas por su imagen, sus maneras de hablar, sus poses e incluso por sus maneras de actuar. ¿Cuánto
de nosotros no caemos bajo el influjo de algunos maestros? Recuerdo de niño, para que veáis un poco, estaba encantado, y adoraba a mi maestra de inglés. Estaba sumamente enamorado de sus poses, sus pequeños inocentes toques, su manera de enseñar, lo bien que hablaba, y caí bajo el influjo, como muchos cayeron también, y como otros caen en las influencias de sus maestros, amigos, dominantes, etc. Incluso cuando me convertí, muchas veces oraba diciendo: Señor, haz que sea igual que este hermano, haz que me parezca a este hermano. Ya al final hasta quería parecerme a 5 hermanos, por lo bien que hablaba, por estar siempre arriba predicando, por cantar, por muchísimas cosas. Es fácil caer bajo la influencia de otros hasta tal punto que sin saberlo llegamos a venerarlo, los equiparamos sin querer a pequeños dioses. ¿Cuántos de nosotros no hacemos a nuestros líderes ídolos a los cuales veneramos y honramos incluso más que al Maestro, más que a Jesucristo? Eso es realmente algo malo para nuestra vida. Incluso algunos de nosotros caemos en la tentación de codiciar esos puestos de prestigio para estar ante los ojos de los demás. Queremos vestirnos ese manto babilónico de confusión que nos confunde, nos hace creer superiores, nos hace creer iguales a tal y a tal, nos hace creer que somos maestros y que sabemos mucho más que otros. Caemos en esto, en codiciar puestos. Queremos ese manto babilónico que nos daría puesto y una altura que los ojos de los demás tendrían que bajar sus ojos ante nosotros. Eso pasaba con los faraones, se creían dioses y nadie tenía que alzar sus ojos para mirarlo bajo pena de muerte. Muchas veces he estado en sitios donde muchos pastores ni se dignan mirar a la congregación o a algunos que vienen a saludarlo. Se saludan entre ellos hasta tal punto que muchas veces he pensado mal, de verdad que he pensado mal. Pensando que aquellos son grupos de amigos, asociaciones de amigos, que se ríen entre ellos, hablan entre ellos, pero que menosprecian un poco al pueblo. He pensado mal, lo siento mucho y que el Señor me perdone por esto, pero muchas veces lo he pensado así. Y quería compartirlo porque el manto babilónico nos trae confusión. Eso es lo que Dios vio a lo lejos. No por eso Él, y Él muestra que eso había que quitarlo del medio. Tenemos que quitar del medio todo aquello que hemos robado. No podemos robar. Tenemos que traer todas las cosas delante de nuestro Dios, del Señor. No guardarlo pensando que en un futuro, cuando heredemos
vamos a poder disfrutar de lo que hemos robado. Muchas veces queremos robar incluso el privilegio que tienen otros hermanos. Queremos robar a los hermanos sus ministerios, pensando que nos los merecemos mejor que otros. No pensamos que Dios es el que pone los ministerios, sino que algunos los toman, y eso es lo que pasa muchas veces en las congregaciones, que los ministerios robados no fructifican, sino que son apedreados, sacados fuera y tienen que ser quemados. Muchos de los que visten ese manto babilónico, muchas veces, cuando se creen superiores hasta superiores al Señor Jesús, condenan al pueblo cuando el pueblo se da cuenta a lo mejor de que no están andando bien. Yo he tenido ejemplos de eso. Hermanos que han acusado a la iglesia, al pueblo de Dios, porque le han mostrado su pecado, diciendo que nadie puede hablar contra los ungidos de Dios, que eran ellos. Los demás, el pueblo, no son ungidos. Esos líderes sí. Eso es manto babilónico. Eso es lo malo, codiciar algo que era para el sacrificio de Dios y no para gloria nuestra. Todo lo que Dios nos da es para Él, y no solamente por Él, sino por Él y para darle gloria, no para nosotros. Todos los dones que Dios nos da es para gloria suya. El Señor dice: no compartiré mi gloria con nadie. Y eso es lo que pasó con Acán. El Señor no podía compartir su gloria con nadie, viendo lo que iba a pasar, porque Dios conoce todos nuestros corazones y lo que hay en nosotros y lo que puede ocurrir. Así que, querido hermano y amigo, jamás codiciemos ni nos apropiemos de algo que solo es para la gloria de Dios y no para nuestra grandeza. El Señor dice que el que quiere ser mayor entre vosotros sea el que sirve. Muchas veces lo servimos también como deberíamos. Dios eligió a Abraham, a Moisés, a Josué, a Samuel, a David y tantos otros como el Señor escogió, y finalmente a Jesús. También escogió a los apóstoles, y entre ellos a Pablo. Todos fueron escogidos por Dios, no fueron escogidos por su riqueza ni grandeza, sino porque Dios los eligió para que sean sus discípulos y llevaran la buena nueva al mundo. Sí, todos escogidos por Dios. Conocí una vez un siervo de Dios, el cual me comentó que él era presidente de una denominación. Y claro, cuando algunos terminaban sus estudios teológicos, le pedían a ver si podían mandarlo como pastor a tal y tal ciudad o a tal y tal país. Pero, y él los mandaba porque eran hijos de amigos, hijos de pastores, y dice: ya había leído tantísimas veces la palabra de Dios, y dice, y esta vez cuando lo leí me llamó muchísimo la atención. Dice, porque se produce en el llamado de Pablo y Bernabé, donde dice: el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora, Bernabé y a Saulo, para el trabajo al que los he llamado. Muchos piden ciudades bellas, bonitas, ciudades donde hay riqueza, países donde abunda la riqueza, y así poder ser, pues eso, enriquecido por los diezmos, por las ofrendas, etcétera, etcétera, etcétera. Y él, cuando leyó eso, ya cuando compartió la visión, ya le dijeron que eso no era lo que
tenía la denominación como ley, sino que eso era ya algo que él había hecho o que él había pensado. Los que ministran tienen que ser llamados por Dios e ir donde Dios quiere enviarlo. Y confiar en que no le vas a faltar nada si obedece. No se puede estar donde Dios no quiere y así robarle la gloria a Él. Ese es el pecado de Acán. Vestir el manto babilónico y hacer religión en vez de hacer discípulo de Cristo. Hoy en día hay mucha religiosidad y pocos verdaderos obreros. Estamos más preocupados por tener títulos y seguidores que llevar las buenas nuevas con humildad. Pablo y Bernabé rechazaron ser igual a los dioses que ese pueblo quería. Lo comparaban a Júpiter o a Zeus y a Bernabé como su mano derecha. Y ellos se rajaron las vestiduras y proclamaron que ellos eran hombres igual que ellos y que la adoración solo se le tenía que dar al único Dios verdadero. ¿Se podrían haber vestido con ese manto babilónico, ser adorados y crear confusión en todos los que habían creído en Jesucristo? Confusión en toda esa región, pero no quisieron adulación humana. Solo querían mirar a Jesús y que todos llegaran al conocimiento suyo y adorarle a Él, pues Jesús es el único digno de adoración y alabanza. Cuidado pues con lo que codiciamos y dónde ponemos nuestros ojos, porque la Escritura dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45:22. Solo tenemos que mirarle a Él y no codiciar nada que no sea de su divina voluntad. Y todo lo que tenemos que traerlo a los pies del Señor. Dios le bendiga y a la semana que viene, si Dios lo permite.